Bienvenidos nuevamente a los que nos siguen en la transmisión, bienvenidos. Ok, entremos pues en sintonía para esta tercera etapa, ¿verdad? Esto vamos como por etapas, pero de eso se trata. ¿Por qué no le pide usted ahí al Señor, al Espíritu Santo, que le ayude para que su corazón esté dispuesto para recibir lo que le van a compartir esta noche? Y que usted pueda, miren, voy a retarlo a algo. Pídale al Espíritu Santo que lo que usted escuche hoy lo edifique y se pueda hacer vida en su vida. El anhelo del Señor es que cuando tú escuchas su palabra, tu vida sea transformada. Entonces, para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden que nuestra mente, el cerebro, él quiere eliminar la mayor información posible. ¿Sí? Ese es su trabajo, ¿no? Me quedo con lo más importante y voy sacando lo que considero no tan importante. Eso hace el cerebro, biológico. ¿Sí? Entonces usted hoy tiene que disponerse y necesita la guía del Espíritu Santo para, de verdad, escuchar con intención, escucha activa, ¿sí o no, Yanio? Escucha activa. O sea, usted va a ir escuchando la palabra y usted mismo se va a hacer preguntas. Usted se va a decir, ¿cómo esto edifica mi vida? ¿Cómo esto que está diciendo el pastor me va a ayudar a experimentar cambios significativos? ¿Cómo esto me va a ayudar a una mayor relación con Dios? ¿Cómo esta palabra me va a ayudar a solucionar problemas en diversas áreas que tengo en mi vida? ¿Sí? Y la palabra misma te va a ir dando respuestas, pero tú tienes que estar apercibido. Esa es la invitación. Oremos por un milagro, porque el que nos va a compartir la palabra de hoy estaba cantando con todo su corazón, estaba al máximo con su garganta, ¿verdad? Y creemos que Dios le dejó una reserva de voz para que nos comparta la palabra, así que démosle la bienvenida al pastor Luis Fernando y recibámoslo con un fuerte aplauso. Eso. Vea eso, vea, eso viene, vea. Wow. Esto promete. Ya el Espíritu me está hablando a mí. Padre Santo, yo voy a hacer una oración, pero usted va a hacer la suya. Vamos a hacer una oración corporativa. No repita lo que yo diga. Yo solo voy a decir las cosas y ustedes me van a escuchar porque tengo el micrófono. Pero no repita lo que yo digo. Usted haga su oración por este hombre que nos va a compartir la palabra. Pídale al Señor lo que usted sienta en su corazón. Mientras él está terminando ahí, oremos por él, ¿le parece? Extienda sus manos, vamos a orar. ¿Te esperamos o qué? Él está mandando un link. Amado Señor Jesús, presentamos delante de ti la vida de tu Hijo amado, de tu siervo, el pastor Luis Fernando, para quien te pedimos que tu Espíritu Santo lo guíe en esta noche. Que lo que él tiene para compartirnos hoy sea una palabra de edificación, de exhortación y de consuelo que ministre en nuestras vidas, que produzca el propósito para el cual tú estás enviando esta palabra. Bendecimos su vida, bendecimos su casa en el nombre de Cristo Jesús y como iglesia decimos, amén. ¿Con ese o con ese? Este no. Este no. Iglesia, Dios los bendiga. No, pero es que no. Iglesia, Dios los bendiga. Ahora sí. Con una presentación el que está temblando soy yo. ¿Cómo estamos?
ustedes son un pueblo exquisito. Yo le decía a mi esposa, inclusive a Jenny, creo que le estaba comentando ahorita, a mí me invitan, o a mi esposa, a mí, a predicar otra iglesia, y yo me paro en el altar y uno la manda, y dicen, suéltala, me han dicho, suéltala, y ¿a quién habrá que soltar o qué era? Pero aquí, ustedes son un pueblo exquisito, porque es que si uno dice algo de pronto, ¿y será que es? No, usted me la está tirando todo a mí, porque yo los conozco también, entonces. Pero déjeme decirle que yo dije, Señor, entonces, ¿cómo le hacemos? Y Dios me dijo, ¿y usted qué? ¿A quién le va a hacer caso? Entonces, si usted de pronto esta noche, porque yo creo que los amenes van a estar escasos. Entonces, si usted en esta noche de pronto siente una yayay, no soy yo. Es mi Padre Celestial que está hablando a su vida. Amén. Y Dios, este es un mensaje que hace mucho tiempo estaba por compartir, es más, me saboreaba de compartirlo allá arriba en Dapa, pero como no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere, el día que quiere, a la hora que quiere, para el pueblo que Él quiere, entonces fue hoy. Y estuve, vea, tengo 3 días de ayuno, y eso de celular. De comida no, tampoco hasta allá. Pero de celular, y eso que yo trabajo mucho con el celular. Y me he limitado, mi esposa sabe, a contestar, porque he estado en ayuno y buscando la presencia del Señor para que Dios haga esta noche lo que Él quiere hacer. No lo que yo quiera hacer, lo que Él va a hacer. Amén. Y Él me dijo que en esta noche vamos a hablar de unción. Pero para entrar a aguas profundas de unción, yo quiero que usted vea, usted dirá, ¿y qué será que iba, el pastor trajo que agua frescas para vender, o qué era lo que el agua bendita, o qué era eso? Y no. Para entrar a hablar de unción, primero tenemos que entender qué hace Dios en cada una de nuestras vidas. Y este es usted y yo, antes de llegar a los pies de Cristo. Y eso que la traje clarita. Aquí hay unos que mejor dicho, pues no, ese pantalón está blanco. No, el pantalón, no, tranquilo. Este es usted y yo cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero Él viene, nosotros decimos, encontramos al Señor. No. Él nos encontró a nosotros. Él nos encontró a nosotros. Él, el agua de vida. Él es el que nos encuentra a nosotros. Y resulta de que Él llega a nuestra vida. Mi amada Él llega a nuestra vida y nos va llenando un poquito. Y mire lo que va pasando en su vida a medida que Él nos va llenando un poquito, a medida que usted dice, te acepto, me rindo ante ti, Él nos va llenando. Y mire, esta agua que estaba negra, se va transformando, pero nos falta, ¿cierto? Pero nos falta. Entonces Él nos sigue llenando por medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo, y nos sigue llenando.
y nos vamos aclarando. Ya hemos dejado tanta chismografía, ya hemos dejado tanto hablar del vecino, ¿qué podemos decir? ¿Qué tenemos cada uno de nosotros? A ver. Ah, no, ustedes son santos inmaculados, pues llegaron aquí al Señor. O sea, ustedes ya llegaron así, pues. Limpios, pues. Que yo sepa, esta agua era negra. Y mire lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí estamos ya limpios por medio de la obra gloriosa en la cruz del Calvario que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero dice la palabra del Señor en Lucas 11:24. Lucas 11:24. No tenemos mucho tiempo hoy, de modo que yo le voy a contar, usted va a leer en su casa. Dice la palabra del Señor en Lucas 11:24 de que usted estaba negro, lleno de demonios, estaba sucio, puerco. Y vino el Señor y lo llenó, lo limpió. El Espíritu Santo lo dejó como esta agua, limpiecita. Ya usted está limpio. Y dice que todos esos demonios, toda esa inmundicia salió y se fue. Pero usted necesita ¿qué? Permanecer, que el Señor lo siga ¿qué? Llenando, limpiando. Porque dice que toda esa inmundicia que salió, todos esos demonios que salieron, se fueron a dar una vuelta. Y resulta que usted está limpio. Dice que la casa está, literal, dice barrida, limpia. Pero no solamente tenemos que quedarnos con estar limpios y bien perfumaditos. Tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Llenos de la presencia del Señor. Llenos de la presencia del Señor. No. Hasta que se rebose, ¿cierto? Y dice el enemigo, vamos a tipificar otra vez lo negro, el enemigo que se va y la encuentra barrida, la encuentra adornada, pero ¿qué ocurre? Como usted está lleno de la presencia del Señor, el enemigo viene a entrar con 7 demonios peores. Pero usted está blindado. ¿Por qué no se puso negra? Porque estoy lleno de la presencia del Señor. Y usted tiene que seguir llenándose y llenándose y llenándose de la presencia del Señor. Y así usted está blindado para todas las dardos, para todas las inmundicias que viene a traer el enemigo. Amén. Eso hace el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Amén. Ya, mi amor. Gracias. Ahora ya usted sabe qué hizo Dios en su vida, el Espíritu Santo en su vida. Amén. Ahora sí vamos a entrar a qué es la unción. Y dice la palabra del Señor. La unción está tipificada en el Antiguo Testamento como el aceite, ¿cierto? El aceite. Y la unción no es el tembleque, la unción no es el que brinque mucho, la unción no es el que se cae al piso. La unción la deposita mi Padre Celestial en cualquiera de nosotros, para un trabajo, un llamado, algo específico, para una tarea específica. Pero resulta de que nosotros tenemos que seguir llenándonos. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea transformado, sea moldeado.
Resulta que en el Antiguo Testamento, usted encuentra en 1 Samuel 10, encuentra que Samuel era el profeta y vino a ungir. No, él no vino a ungir al rey porque no era rey. Él vino a ungir a Saúl. Él vino a ungir a Saúl. ¿Quién puede leerme? 1 Samuel 10, 1. 10:1. Narra la unción de Saúl como el primer rey de Israel por Samuel, marcando la transición de los jueces a la monarquía. Saúl recibe señales proféticas, el Espíritu de Dios lo transforma como un nuevo corazón y es proclamado rey públicamente en Mizpa. Tú estás leyendo 1 Samuel 10:1. 10:1. ¿Está? ¿Sí? No. ¿Ya? Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y le dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Versión NTV. Listo, está ahí. Dice la Reina Valera de que tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Una redoma. En ese tiempo, igual ahorita, la redoma era, como usted ve, algo que era hecho de barro por el alfarero. Una tinaja, una que contenía aceite. Pero entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esa tinaja, lo que ocurre es que esa, como usted la quiera llamar, vasija, tinaja, botellita, pero en ese entonces se decía que era la redoma, estaba hecha por manos humanas. Era el alfarero, o sea, usted va a la Galería Alameda y encuentra de eso, hecho por manos humanas. Y resulta de que ese ministerio, ese llamamiento de Saúl, era llamamiento de hombres. Nuestro Padre Celestial quería ser el rey de Israel. Y ellos lo que hicieron fue, dele que queremos que nos coloquen un rey, queremos que nos coloquen un rey, y él quería ser su único rey, hasta que dijo, les voy a colocar pues un rey para que les gobierne. Un alto en el camino, les voy a decir, no todos, y ahorita estamos en elecciones, que Dios permite todo. Dios deja que usted sea permisivo en su voluntad, pero Él no es quien pone a los reyes. Usted es el que lo sube, usted y yo lo subimos. Él tiene quizás un rey mejor para nosotros, Él quizás tiene una voluntad mejor para nosotros, y nosotros siempre torcemos los planes de Dios. Por eso tenemos que estar llenos de la presencia de Dios para afinar nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales. Usted siempre, a mi esposa y a mí, nos escuchará hablar de ojos espirituales y oídos espirituales. Y este llamamiento de Saúl era un llamamiento de hombres, porque era con la tinaja, por la redoma. Por eso Saúl, aunque era un hombre muy bonito, Saúl, aunque era un hombre alto, bonito como yo,
tenía una gran diferencia como yo. Y es que este Saúl era flojo en carácter. Este Saúl se dejaba dominar por el pueblo. Por eso a este Saúl no le duró tanto su reinado. Pero yo quiero que sigamos leyendo. Porque cuando el profeta viene y te unge, el profeta te da una dirección. Él te dirige qué debes de hacer. Entonces Samuel, una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, versículo 2, aquí es la dirección que le da el profeta. Cuando tú, un profeta, te hable es porque te está hablando nuestro Padre Celestial y te está dando dirección para el llamado específico que te están haciendo. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí, sigue más adelante a la encina de Tabor y saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que hayas saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Todo esto, déjeme decirle que todo lo que está haciendo aquí Samuel con Saúl es profético. Lo que le está diciendo a él es que vas a bajar al sepulcro de Raquel. Cuando le está diciendo vas a bajar al sepulcro de Raquel, le está diciendo vas a ir a morir. Cuando te hacen un llamamiento, Dios te está mandando a morir. ¿A morir a qué? A ese yo. ¿A morir a qué? A esa vida pasada. ¿A morir a esa prepotencia? ¿A morir a eso que no te va a dejar cumplir el propósito de Dios? Y dice que venían unos hombres con unos panes. El pan allí tipifica la palabra de Dios. De modo que cuando te hagan ese llamado, tú tienes que morir. ¿Y qué? Y empezar a comer. Empezar a comer palabra, empezar a comer palabra, empezar a comer palabra para discernir cómo es que vas a cumplir ese llamado. Amén. Y dice que lo vas a encontrar ¿en dónde? En Betel. Y Betel significa casa de Dios. O sea que te tienes que comiendo palabra y en la presencia de Dios, comiendo palabra y en la presencia de Dios. Yo no sé a cuántos Dios ha ungido, yo no sé a cuántos nuestro Padre Celestial ha dado tareas específicas. Lo único que yo sé es que habrá muchos de los de aquí que están en 4 niveles que ya los vamos a ver. Dice que entonces le dice Samuel a Saúl, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con esos profetas que te vas a encontrar. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Ojo con esto. Espera, le dice Samuel a Saúl, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahí fue donde Saúl la embarró. Después de que viene esa dirección, Saúl baja, se encuentra con los profetas, hace todo y empieza a reinar. Le habían dicho que en 7 días iba a volver el profeta Samuel para hacer ¿qué? Holocaustos,
para ir al altar a ofrecer holocaustos a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Resulta, como el tiempo en televisión es oro, resulta que Saúl empezó a dejar que el pueblo le dijera, no, pero es que ya van 7 días y yo creo que este profeta no alcanza a llegar. No va a alcanzar a llegar. No llegó. Cuando usted le hacen un llamado, usted empieza a escuchar voces de todo lado. El punto es que usted tiene que llenarse de palabra y de la presencia de Dios y afinar el oído, porque la única voz que usted tiene que escuchar es la de nuestro Padre Celestial. Si no, el plan de Dios se tira a perder. Y este hombre, Saúl, escuchó al pueblo y dijo, pase para acá, vamos a hacer nosotros el holocausto. Y empezó a hacer el holocausto. Desobedeció la ruta que le habían trazado, desobedeció la orden que le habían dicho de que esperara 7 días. Y cuando Dios te hace un llamado a ti, lo primero que te hace contigo es colocarte a esperar. Él siempre te va a colocar a esperar. Es el primer paso que tú vas a dar, esperar. Y allí es donde se fracasa y se abortan muchos planes de Dios, porque no esperamos, porque nos impacientamos. Uno de los mayores pecados que hay es la impaciencia. Yo tengo un jefe que me toca estarlo, o sea, en mi trabajo y, pero espérate, es cierto, mi amor. Qué cosa, hermano, sí, mantiene revolucionado. Y no hay peor cosa que un jefe que es revolucionado, pero tampoco sabe nada de lo que yo hago. Entonces yo le digo, pues si fuera tan fácil, pues no me estarías pagando. Y me dice, pues sí, pero no se enoje. No me estoy enojando. Antes me sigue pagando, ¿no? Pero no hay nada peor que un impaciente que no sabe de lo que se está haciendo, de lo que se está hablando. Y este hombre no esperó y empezó a hacer como le dijo el profeta, porque el profeta llegó y le dijo, locamente has hecho. Locamente has hecho. Si hubieras obedecido, tu reinado había sido duradero. He aquí que muchos llamados parecen alcacérsel, una efervescencia al principio y después no pasa nada. Esos son los llamados de los autoungidos. Yo le denomino a muchos que son los autoungidos. No hay nada que a mí me ponga más incómodo. No me puede dar rabia, pero me pone incómodo que yo vaya a predicar a una iglesia y se ponen a ministrar los demás. Entonces, ¿para qué me invitaron? Entonces, ¿para qué me invitaron? ¿Por qué? Porque tú no puedes ministrar con unción prestada. ¿O acaso David, cuando fue a vencer a Goliat, pudo colocarse todo lo que no se pudo colocar Saúl? Porque Saúl dijo, no, yo no puedo con esta armadura, y ¿por qué no te la pones tú, David? Y David como que dijo, venga, pues me la mido, pero como que no era la talla de él. Dijo, no, yo no puedo con esto. No se puede ministrar con unción prestada. A ti Dios te dio lo que te dio. Y este Saúl era falto de carácter porque era un ministerio de hombres, era una unción de hombres. En cambio, después de Saúl, dice Dios, vaya Samuel y únjame
a otro que yo he escogido. Ojo con esto. Era el mismo profeta, la misma unción, para el mismo llamado, y tuvo diferentes resultados. Resulta que a David fue diferente, porque a David lo ungieron la otra. A David lo ungieron con el cuerno del carnero. Y esto dice mucho, porque la unción con el cuerno del carnero ya no era por manos de hombres, era por medio de un sacrificio. A este carnero lo tenían que haber ido y colocarlo en el sacrificio, y ese cuerno tiene carnosidad por dentro, así como usted y yo tenemos carnosidad por dentro, así como esto tenía carne negra por dentro, ¿cierto? Ese cuerno lo tiene que limpiar el sacerdote y dejarlo bien limpio, y después de que está limpio le echa sal y lo deja un mes. Le echa sal, ¿para qué? Para que se purifique. Cuando usted tiene una herida ahí, se echa sal, ¿qué? O sea que este aceite purifica. Este aceite te está limpiando. Este aceite del cuerno del carnero te está limpiando verdaderamente. Y no solamente lo dejaba un mes con esa sal para poder utilizarlo. El cuerno del carnero también lo usan ¿para qué? Para, no sé si se han dado cuenta, para hacer el chofar. Para... Se lo repito, ¿con qué nota lo quiere? ¿Vio? Ese chofar es usted y yo. Pero ese chofar, por ahí donde Dios va a hablar, porque Dios va a usar tu vida, Dios va a usar tu boca para colocar en ti lo que Él quiere decir. Pero resulta que ese chofar tiene que tener el mismo proceso del cuerno del carnero, donde tiene que ser llevado al sacrificio. Ese cuerno tiene que ser limpiado. Ahí es donde podemos ver que son dos ungimientos, son dos llamados para un mismo reinado, de un mismo profeta, con un mismo aceite, pero el problema era las vasijas. El problema no es el aceite, el problema no es el llamado, el problema somos tú y yo. El problema es que no esperamos, el problema es que nosotros queremos, me ungieron hoy y mañana, yo les dije, Saúl salió a reinar. Cuando ungieron a David se demoró como 13 años para poder empezar a reinar. Y tuvo que esperar que hubiera una promoción. Resulta de que, como estamos hablando de unción, Jacob sube, dice que él camina por él, huyendo del hermano que lo iba a matar. ¿Cuántos saben que le tocó huir del hermano porque lo iba a matar? Esaú. Resulta que llegó a un sitio donde él estaba cansado y vio una piedra, pero él llevaba su aceite. Y a esa piedra, a esa piedra le vació aceite. Y esa piedra se volvió almohada, porque dice que la colocó en su cabeza y durmió. Y en ese sueño vio ángeles, vio una escalera
que iba de la tierra al cielo y vio ángeles que subían peldaño por peldaño y ángeles que bajaban. Ángeles que subían y ángeles que bajaban. Eso vio él. La pregunta es, yo pensaba que los ángeles volaban. Resulta de que nosotros queremos que Dios nos unja y ya no cabemos por esa puerta. No, ya la escalera se volvió chiquita porque salimos ungidos, salimos inflados. Y déjeme decirle una cosa, que según Jacob, para el cielo llegamos pasito a pasito, porque los ángeles iban subiendo pasito a pasito, pasito a pasito. Por esa escalera iban paso a paso, paso a paso. Y cuando a ti te ungen, Dios te lleva paso a paso, paso a paso, y te pasa por varios procesos. Bueno, dejémoslo aquí, yo le explico aquí algo. Lo que yo les decía ahorita, liderazgo y ungimiento. Yo sé que las mujeres dicen, yo quiero ese para mí, pero ¿por qué no tome este que no le ve la cara? Saúl es elegido por el pueblo, David es elegido por Dios. Saúl, apariencia externa, bonito, de hombros altos, dice la Biblia. David, lo que Dios mira, el corazón, lo de nosotros. Saúl, obediencia parcial, como que obedecía y no obedecía. David era arrepentido y obediente, él le embarraba como usted y como yo. Pero aquí el que reza y peca empata, dicen por ahí, ¿no? Pero él iba con un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor. Saúl era celoso y temeroso. Pero David era ¿qué? Adorador y valiente. Saúl, el espíritu se le apartó. La presencia de Dios se le apartó. A David el espíritu permaneció hasta su generación. ¿Cuántos necesitamos que el Espíritu de Dios permanezca y tengamos ese legado lleno de la presencia de Dios, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, hasta la cuarta, quinta, sexta y décima generación? Déjeme decirle que Dios lo ha colocado a usted como el GPS de la familia. Usted es un GPS de la presencia de Dios. Usted está aquí, no está su familia, pero usted está aquí porque usted ha sido llamado para que direccione su casa. Usted ha sido llamado para ser ese canal por donde Dios va a dar forma a su hogar, por donde va a dar forma a su casa, por donde Dios va a enderezar lo torcido. Es con usted que Él va a empezar. Ahora sí, la otra imagen. Pero Dios nos lleva pasito a pasito. Y Dios siempre nos lleva por estas estaciones. Usted en su casa, como ya sabe que tiene que comer Biblia, usted en su casa va a entrar a leer el segundo libro de Reyes y va a encontrar cómo Elías, el profeta Elías, hace una transferencia de unción sobre Eliseo. Pero antes de poder tener Eliseo esa unción de Elías, tuvo que pasar por estas 4 estaciones. Usted la lee y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, que Dios me ha dicho que está en Gilgal. Y él le dice, ni por el Chiras, para donde usted vaya, allí voy yo. Y siguen, y después llegan y le dice, quédate aquí que voy para Betel. Le dice, si usted va para el baño, allá me voy con usted. Y después le dice
quédate aquí que Dios me dijo que tengo que bajar a Jericó. Y Eliseo le dice, no señor, yo voy con usted. Después le dice, hombre, otra vez usted no sea tan cansón, quédese aquí que Dios me dijo que tengo que ir al Jordán. Y Elías le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Pero resulta de que en Gilgal hay ¿qué? Gilgal significa proceso. Betel significa presencia de Dios. Jericó significa guerra. Y el Jordán significa gloria, pero también tiene otro significado, y es anonimato. Ahí en el Jordán es donde usted muere. Ahí en el Jordán es donde nadie se da cuenta quién es usted. Ahí en el Jordán es donde, les voy a decir, pero no me duele, no tengo nada en mi corazón. Ahí en el Jordán es donde pasan, bienvenidos los pastores a los llamados a predicar. Con ustedes, la pastora Esther Izquierdo y su esposo. Allí en el Jordán es donde nadie sabe cómo me llamo yo. Pero no me interesa. A mí lo que me interesa es que en el cielo sepan cómo yo me llamo. A mí no me interesa cómo, si usted se acuerda de mí, a mí no me interesa si esta noche usted dice, ay, ay, ¿cómo es que se llama ese? No, no se acuerde de mí, acuérdese de lo que Dios le está hablando a su vida esta noche a usted. Usted tiene que identificar en qué proceso está, en qué paso está. Hay unos que están en Gilgal, otros están en Betel, otros están en Jericó. En Jericó es donde usted tiene que guerrear. Ahí es donde la cosa se pone más dura todavía. O usted está en el Jordán. Lo bonito del Jordán es que en el Jordán se activa ese llamado. Ahí en el Jordán es donde se activa ese aceite, esa presencia. Ahí es donde se dispara todo. Amén. Le he hablado mucho y poca Biblia, ¿cierto? No, pero no están escasos los amenes, es lo bueno. Yo quiero que vaya conmigo y leamos rápidamente. ¿Usted sabe que tengo aquí más papeles que un juzgado? Tengo aquí más papeles que un juzgado y se me perdió la cita que yo quiero que ustedes, de tantas que tengo. Resulta de que usted va a encontrar en su Biblia de que Moisés ha muerto y está en el libro de Josué. Y Josué le han encargado de que él tiene que seguir con todo ese peso, con toda esa vaina que tenían todo ese pueblo de Israel. Y Josué dijo, ¿y cómo voy a hacer yo? Pero hay algo glorioso que nuestro Padre Celestial nos está diciendo, porque quizás usted va a decir, ¿y cómo voy a hacer yo para llevar mi familia al otro lado? ¿Y cómo voy a hacer yo para poder arrancar todas esas situaciones difíciles que veo en mi familia? Dios hoy te dice, iglesia, como le dijo a Josué. A Josué le dijo, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Familia IRF, como estuvo mi Padre Celestial allá con Moisés, así va a estar con nosotros cada día y vamos a ser una familia que va de avance, de aumento en aumento, de victoria en victoria. Solamente tenemos es que
afinar el oído y obedecer. Josué 1:2. Muy bien. Resulta que usted encuentra de que fueron a espiar la tierra, ¿cierto? Fueron a espiar la tierra prometida. Mandaron 12 espías y entre ellos iba Josué y Caleb. Y dice la palabra del Señor de que Dios no les dijo traigan frutos, les dijo que fueran a ver. Y estos hombres fueron más osados, que vinieron y el uno iba adelante y el otro atrás con un tremendo ramo de uvas. Fueron a espiar la tierra que les iban a entregar, ¿cierto? ¿Ya usted entiende? Un hombre adelante, un madero aquí y otro hombre acá con un racimo grande allí, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted va a un sitio y coge lo que no es suyo? ¿Está qué? Está robando. Entonces, el de adelante ¿era un qué? Un ladrón. ¿Y el de atrás era? ¿Y el racimo de uvas qué era? Jesucristo, que es la vid verdadera. Era una simbología de la cruz. Un ladrón a la derecha, otro ladrón a la izquierda y Jesús en el medio. Ya estaba Jesús, ya estaba Dios mostrando el camino, que era lo que iba a pasar. Si usted lee la palabra del Señor, encuentra en muchas ocasiones de que todo apunta a la cruz. Todo apunta allá, a la cruz, al madero. ¿Y qué hace Josué? Dice, Moisés ha muerto, pero había dos grandes diferencias. Moisés vivió en el palacio y sabía cómo se enfrentaba con los demás, sabía cómo había que hacer, hasta todo el mundo se queda pensando de que Moisés era tartamudo. Y sí, pero lo curioso es que es el único tartamudo que canta. ¿Cómo así el único tartamudo que canta? Yo encuentro en el Apocalipsis que Dios dice a los ángeles, cállense, que hoy vamos a cantar el cántico de Moisés. Está en Apocalipsis 15:2. Es el único tartamudo que tiene canción. No sé. Aquí estamos hablando de cosas ilógicas, estamos hablando de improbables, aquí estamos hablando de un poco de gente como usted, como yo, de carne y hueso, que somos improbables, que quizás no aplicamos para nada, pero Dios se la juega por nosotros. Dios se la juega por cada uno de nosotros. Y Josué dice, ¿y cómo hago? Moisés no había recibido latigazos, Josué sí. A Josué le habían dado látigo. Pero Moisés no. Moisés era fresita, Moisés era, porque él estuvo en el palacio. Moisés lo tiraron allí en el río Nilo y resulta que bastó que alguien estirara la mano de ser alguien abandonado a vivir en el palacio. En un momento estuvo abandonado y lo sacaron de allí a vivir en el palacio. Él vivió en el palacio y sabía las costumbres de toda esa gente y sabía de idiomas. Que explique qué fresita. Voy a explicar qué fresita. No, que fresita es. No, fresita es que Moisés era refinadito. Moisés, lo mínimo que usaba Moisés era Arturo Calle. Mientras que Josué no, puro herpo. Entonces, ya estamos hablando de dos hombres diferentes. Pues claro, mientras que Moisés iba a mercar a Carulla, no, pues Josué iba al de uno. Entonces, eran dos cosas muy diferentes. A Josué le había tocado a sudor. No, es que él es el que está hablando.
Eran dos cosas muy diferentes. Por eso Josué dice, ¿y entonces cómo voy a hacer? Y Dios le dice, tranquilo papi, que como estuve con él, voy a estar contigo. Amén. Ese era el problema. El problema era que Josué no lo sabía bien. Pero resulta que como estamos hablando de unción, Elías, que pasó a Eliseo por todos estos procesos, resulta que él estuvo en el Jordán. Pero en el Jordán ocurren varias cosas. Si usted lee la Biblia, encuentra que el Jordán es el sitio de reunión de muchas cosas. Todo sucede en el río Jordán. Y así como en el Jordán Dios activa su llamado, acuérdese que en el Jordán es donde también nadie sabe quién es usted. Pero Dios sí sabe que usted está ahí. Y lo que Él necesita es que usted en el Jordán afine su oído. Que usted en el Jordán afine y sepa que todo lo que ha recibido de Él en el Jordán va a explotar, va a salir a luz su llamado, todo el proceso, todo lo que Él le ha enseñado a usted. Usted y yo no podemos quedarnos cada 8 días viniendo y sin avanzar. La Biblia nos enseña, Pablo dice, ¿cómo así todavía tengo que estarles dando lechita? Donde yo quiero darles caviar, bandeja paisa, o sea, lasaña, y usted todavía lechita. Si usted ya lleva varios años, caminando como la escalera, como los ángeles, pasito a pasito, pasito a pasito. El punto es que usted no puede dejar que esos pasos se desvíen, ¿cierto? No se me distraiga. No se me distraiga que aquí ya me confundí yo, pero Dios no. Y para cada crisis, Dios levanta un profeta. En los tiempos de corrupción en la tierra, Dios levantó a Noé. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, Dios levantó a Abraham. Cuando se levantó el hambre en la tierra, Dios levantó a José con su familia. Cuando se levantó la esclavitud, Dios levantó a Moisés para libertar el pueblo. Cuando se levantaron las murallas de Jericó, Dios levantó a Josué. Cuando se levantó Goliat, Dios levantó a David. Cuando se levantó Jezabel, Dios levantó a Elías. Cuando se levantó el silencio espiritual que hubo entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Dios levantó a Juan el Bautista. Y cuando se levantó Satanás, ¿a quién levantó? A Jesucristo. A Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que mora en tu corazón y en mi corazón. De modo que ¿a quién necesita usted para vencer? ¿Que lo tiene dónde? Y si lo tiene usted en su corazón, ¿por qué a ratos duda? Porque a ratos como que tiemblan las piernas. Porque a ratos como que, ¿sí será verdad lo que dijo de gordito allá el viernes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la duda? Porque no basta solamente con venir los viernes, sino estar a cada instante llenos de la presencia de Dios, porque tú lo único que necesitas es que Dios esté en tu vida como una fuente de agua viva. La Biblia dice
que de nuestro interior, del interior de esta botella, está corriendo ríos de agua viva. Ríos de agua viva. De tu interior. De tu interior está corriendo ríos de agua viva. Y tú, Dios, te está llamando para algo específico. Y a muchos ya los ha llamado. Pero déjeme decirle, no se lo creen. Aquí, ahorita, hay caras que están mirando al frente, que Dios les ha hecho llamados específicos. Dios los ha ungido. Y quizás no te han hecho pasar al altar y arrodillarte y vaciarte medio galón de aceite en la nuca, porque no se necesita eso. Se necesita es escuchar esa voz de Dios dentro de ti, donde te dice, te he separado, te he escogido para que me sirvas. Porque es que en la iglesia hay 3 tipos de personas. Están las Marta y están las María y están los Lázaro. Resulta que las Martas son las que vienen a la iglesia, vamos a trapear, y las sillas y vamos a limpiar, y el cafecito para el pastor, y el agüita, y eso están para allá y están para acá, y que el mantel, ay no, pero es que la arruga, y están ahí. ¿Y las Marías quiénes son? Las que están ahí, con ojos de huevo frito, poniendo cuidado. ¿Qué es lo que está diciendo? Las Marta y la María colocando cuidado a los pies de Cristo. Y están los Lázaros. Pero la Biblia parece ser que Lázaro era mudo. Porque en la Biblia Jesús habla con María y habla con Marta. Y Lázaro no habla. En ningún pasaje Lázaro habla. Lázaro como que era mudo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que Lázaro era el mejor amigo de Jesús. He aquí algo con el ungimiento. Hablo del aceite del ungimiento. ¿Usted no le parece que debe ponerse a pensar que si era el mejor amigo de Jesús, ¿por qué Jesús no lo tenía dentro de los 12? Si era el mejor amigo de Jesús, ¿por qué Jesús no lo había ungido? Porque Dios no unge amigos. Dios unge a escogidos. Dios unge a los llamados. Él no unge amigos. Pero es que resulta que las iglesias de Latinoamérica tienen ese grave problema de ungir a los amigos, porque es el que primero llega, pues es el que me trae en el carro, pues es mi parcero, y empiezan a ungir amigos, y esos son los ungimientos de Saúl, los que traen problema, porque no han hecho un proceso. Me separé un poquito de algo porque estábamos en los de la iglesia, ¿no? Las Marta, las María y los Lázaro. Pero tenga cuidado con los Lázaro. Porque las Marías hablan. Las Marta también. Los Lázaro no hablan. Pero con los Lázaro es que Jesús hace los milagros. Con los Lázaros es que Dios se glorifica. Porque con Lázaro fue que hubo el milagro. Con Lázaro es que Dios se glorificó. De modo que tenga cuidado con el que tiene al lado. De pronto, si es Lázaro, usted viene aquí, pero como que hay veces sí, hay veces no. Déjelo ahí. Que quizás con él es que usted va a ver una obra maravillosa que Dios va a hacer. Por eso usted no se puede volver un asesino ministerial. Porque usted de pronto empieza a señalar, usted de pronto empieza a decir,
No, pero yo no creo. No, pues ya lleva aquí tanto tiempo y yo no veo, pues que yo no le veo, pues dicen patas de caminar con Kimba. ¿Eso qué quiere decir? No sé, pero lo voy a decir. Entonces, resulta de que usted no se puede volver un asesino ministerial porque con ese Dios sabe qué va a hacer. No es por lo mucho que hables, ni María por lo mucho que sabes, sino por lo mucho que Lázaro tenía su corazón cerca a Jesús, porque si era el mejor amigo de Jesús, es porque Jesús sabía lo que tenía dentro de él. Y Jesús sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Jesús sabe qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Si tú eres María, de pronto necesitas volverte un poquito como Marta. Si tú eres Marta, quizás necesitas volverte un poquito como María. Él sabe que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Pero el tiempo se acabó. Vamos a tener que dejar para otro día. Para otro día. ¿Cuántos entendieron qué es llenura del Espíritu Santo? 3. Bueno, por esos 3 vine. Eso sí. ¿Cuántos entendieron cuánto es la llenura del Espíritu Santo, de la presencia de Dios? ¿Cuántos entienden qué es unción en su vida? ¿Y para qué Dios te unge? 2. Por esos 2, esos son los 2 que Dios va a ungir. ¿O cuántos entendieron? A ver, ¿cuántos entendieron? Amén. ¿Por qué no deja descansar su silla? Hable usted ahí con Dios. Oh, rebakashita talalaba aquí. Oh, lebikaishata talalaba aquí. Santo Señor, Santo Dios. Yo esta noche vengo a decirle que la espera se acabó. Hay cielos abiertos para tu vida. Hay cielos abiertos para tu vida. Dios está levantando una generación que no negocia los principios de Dios y que adoran al Padre en espíritu y verdad. Pero tú tienes que obedecer. Si tú quieres la bendición, tienes que escuchar la voz de tu Padre Celestial. Si tú estás en esta casa, debes escuchar la voz de tu pastor. Conforme al llamado de tu pastor, así se abren las puertas para tu vida también. Porque todo se reproduce según su género. Todo se reproduce, dice la palabra del Señor, según su género. De modo que tú tienes que reproducirte en ese llamado que tiene la iglesia IRF, en el llamado que tiene tu pastor. Allá arriba en el Edén, cuando estaba Adán y Eva, lo curioso es que la palabra del Señor dice que Dios plantó, como la planta de nuestros pies. Dios plantó.
pero a nosotros nos hablan mucho de semilla. Y Dios plantó al hombre, plantó a Adán, plantó el árbol, plantó a Eva. Allá todo es grande, allá no hay nada pequeño. Dios plantó. Adán no fue niño. Adán ni sabe qué es ser niño. Eva no fue niña. Allá fueron plantados, allá fueron grandes. Dice que Dios plantó. Y Dios esta noche, algo profético, estira tu mano que Dios va a plantar en tus manos. Él va a plantar en ti eso que tú necesitas, eso que tú le has pedido, eso que tú sabes que has estado soñando hace mucho tiempo. Dios va a plantar en ti. Él no va a sembrar en ti, Él está plantando en ti algo grande. Él está plantando en tu vida algo grande, algo que no es pequeño, algo que viene del cielo. Y lo del cielo siempre es grande, lo del cielo siempre es en abundancia, lo del cielo es inimaginable. Por eso Él dice que nuestros pensamientos son pequeñitos a los del lado de Él, porque Él piensa en grande. Él quiere plantar en ti cosas grandes. Él quiere plantar en tu familia cosas grandes. Él quiere plantar en la generación de tu casa cosas grandes. Pero tú tienes que estar sintonizado como David. Tienes que estar sintonizado en escuchar la voz, en escuchar cómo Él te habla y te dice: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque como estuve con Moisés, yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, podrán venir situaciones difíciles, podrán venir momentos difíciles, podrás tener el agua al cuello, pero no te preocupes, que yo también hice un altar en medio del Jordán. A mí la palabra del Señor me enseña y me dice que en medio del Jordán Él plantó un altar. En medio del Jordán Él plantó un altar. ¿Para qué un altar en medio del río? Y dice que después de que se plantó ahí, que estuvieron las 12 piedras de las tribus de Israel, el río se cerró y el altar quedó allí sumergido. Eso dice la palabra del Señor. ¿Para qué un altar? ¿Para qué un altar en medio del río? Porque un día iba a venir un profeta llamado Elías y traía a Eliseo ahí pegado, e iba a coger su manto, iba a golpear las aguas del Jordán y el Jordán se iba a abrir y él iba a pasar a lo seco al otro lado junto con Eliseo. ¿Por qué plantar un altar en medio del río? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un día iba a venir Eliseo. Dice que iba a doblar el manto e iba a hacer lo que vio hacer a su sensei, a Elías, y golpeó las aguas del Jordán y se devolvió pasando al otro lado en seco. ¿Por qué plantar un altar en medio del río? ¿Pero para qué? ¿Por qué? Porque un día iba a venir un hombre llamado Naamán y se iba a sumergir en ese río 7 veces, y allí iba a encontrar sanidad para su vida, porque donde hay altar hay sanidad.
Pero ¿por qué plantar? ¿Por qué plantar allí, o sea, en medio de un río? Está el agua mojando el altar, no se puede hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque un día iba a venir un hombre llamado Juan el Bautista, un profeta de Dios. Iba a venir e iba a estar ahí en el río Jordán, bautizando a la derecha y a la izquierda. Bautizaba a la derecha y a la izquierda. Porque cuando hay altar, hay palabra de salvación. Donde hay altar hay salvación. Pero ¿por qué plantar en medio de ese río ese altar? Porque un día estaba Juan el Bautista bautizando y ve que viene a lo lejos hacia el altar. Viene a lo lejos su primo, el cordero inmolado, viene caminando hacia el altar, ahí en medio del altar, en el río Jordán, a ser bautizado. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque donde hay altar hay sacrificio, y el sacrificio era Jesús. ¿Pero por qué está Jesús? Está el sacrificio, está el altar, está el profeta. Porque un día, en medio de esa reunión, en medio de ese cuadro, se iban a abrir los cielos e iba a bajar como de fuego, porque se dice que también es fuego consumidor. E iba a bajar el Espíritu Santo de Dios a ese altar, a reposar a ese altar. Se iba a escuchar una voz que decía: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y esa era la voz de mi Padre Celestial. Y es la misma voz que yo estoy escuchando esta noche, iglesia. Es la misma voz que yo estoy escuchando, como estuve con Moisés, como estuve en el Jordán con mi hijo. Allí voy a estar todos los días contigo, iglesia, hasta el fin del mundo, porque yo vuelvo, porque yo en un abrir y cerrar de ojos vengo por ti y por toda tu generación para ir a ese terreno donde yo simplemente he plantado, y sobre ti he plantado bendición, sobre ti he plantado vida eterna, sobre ti he plantado salvación para ti y para toda tu casa. Amén. Amén, amén y amén. Ay, Dios. Bueno, le damos gracias a los que nos acompañaron en la transmisión en vivo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión.